Bienvenidos a Generación de la Cruz. Generación de la Cruz es una producción del Ministerio de Jóvenes Crossfire en Baton Rouge, Luisiana. Ahora con ustedes el pastor Gabriel Swagger. South Magley Stadium y van a poder encontrarlo acá en el área de Niagara pueden ir Falls. a fieldthemiracles.org. Dígalo una vez más. Fieldthemiracles.org. Toda la información se va a encontrar ahí, así que por favor asegúrense de que nos acompañen. Va a ser un tiempo grandioso y yo estoy esperando que más gente, en realidad yo estoy esperando a más de 5,000 personas. Sabiendo que mi abuelo va a estar predicando allá en Nueva York, yo creo que va a haber más que eso. Y bueno, estamos emocionados, estamos nosotros ya listos. Correcto. Yo estoy emocionado y yo ni siquiera le he visto a él en una cruzada desde que yo era un niño. Así que esto es emocionante para mí, para que yo lo vea una vez más. Y bueno, mi esposa va a estar ahí conmigo. Vamos a tener algunos de los salmistas y los músicos que nos van a estar acompañando. No muchos, pero vamos a tener algunos. Y bueno, estamos emocionados acerca de esto y es el viernes que viene allá en South Magley Stadium en Niagara Falls. El viernes a las 7 p.m. mi abuelo va a estar predicando. El sábado en la mañana, creo que De las 10 de la mañana a las 2 de la tarde. muy bien, va a estar predicando en ese seminario. Y di por favor lo que va a Va a estar ser llevándose a cabo. en el Centro de Artes de Bueno, la Catarata asegúrense de estar con Niágara. nosotros el sábado a las 7 p.m. Yo estaré ministrando y el domingo a las 6 p.m. también estaré predicando en el bautismo del Espíritu Santo, creyendo que Dios va a bautizar a creyentes con el poderoso llenamiento del Espíritu Santo, con evidencia de hablar en otras lenguas. Así que asegúrense de estar ahí con nosotros el próximo viernes en el área de Niagara Falls en South Magley Stadium. Recibí un correo. Esto fue ya hace alrededor de 2 meses atrás, el mes de mayo, 3 meses. Y he estado yo esperando este momento para poder traerlo. Siento que ahora es el momento de dirigirnos en este tema y esto era de un joven. Él nos mandó un correo aquí al ministerio, tiene 16 años de edad, su nombre es Terrence y dice, yo tengo 16 años de edad, acepté el mensaje de la cruz. Este es un correo que él nos mandó aquí, como ya les dije, en mayo. Tengo 16 años de edad y acepto el mensaje de la cruz, pero ¿cómo puedo saber cuando estoy agradando al Señor y andando conforme al Espíritu? Yo realmente he estado luchando por 4 meses, siento que soy muy débil en mi fe, pero he aceptado completamente a Jesucristo como mi Salvador muchas veces, pero muchas veces yo cuestiono mi salvación, no sé por qué, pero necesito ayuda. ¿Y cuál es el temor apropiado a Jehová? Bueno, vamos a estar tratando con este tema acerca de el andar conforme al Espíritu, como lo hemos estado haciendo las últimas cuantas semanas, y yo quiero hacerle esta pregunta al panel mientras empezamos. Vamos a seguir adelante y vamos a leer nuestro texto. Lo vamos a leer de Romanos 8:1 porque lo dice todo. Romanos 8:1 lo dice todo en la Biblia del Estudio del Expositor y puede seguirnos adelante aquí mismo en pantalla. Va, por favor, si puede leer el texto. Yo voy a leer las notas. Solamente Romanos 8:1 de la Biblia del Estudio del Expositor. Ahora pues ninguna condenación Culpa. hay para los que están en Cristo Jesús. Se refiere anteriormente a Romanos 6, del 3 al 5, y nosotros siendo bautizados en su muerte, que habla de la Los crucifixión. que no andan conforme a la Que carne, dependen en la fuerza personal y la capacidad de sí mismo o grandes esfuerzos religiosos para vencer el pecado. sino conforme al Espíritu. El Espíritu Santo trabaja exclusivamente dentro de los límites legales de la obra terminada de Cristo. Nuestra fe en aquella obra terminada, es decir, la cruz, garantiza la ayuda del Espíritu Santo que garantiza la victoria. Oremos. Padre Celestial, venimos delante de ti en el nombre de Jesucristo y te pedimos que nos ayudes a exponer tu palabra correctamente. Guía nuestras palabras para que digamos lo que tú quieres que digamos, unge nuestros oídos a escuchar lo que tú tienes para nosotros y lo pedimos todo en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Quiero ver esta primera parte de la pregunta donde dice, ¿cómo es que yo puedo saber cuando estoy agradando al Señor y andando conforme al Espíritu? Veamos a esta pregunta y quiero yo dirigirme al panel con esto. ¿Qué significa que el creyente ande conforme al Espíritu? Hemos tratado con el andar conforme a la carne, pero ¿cómo nosotros podemos saber? ¿Cómo yo puedo saber? ¿Cómo es que un creyente puede saber si están andando conforme a la carne o si andan conforme al Espíritu? ¿Cómo es que un creyente puede saber si caminan o andan tras la carne o tras el Espíritu? Creo que podemos decir esto sin lugar a duda, que nosotros podemos saber que andamos conforme al Espíritu. Bueno, permítame decirlo de otra manera. Yo puedo saber, ¿cómo podemos saber que andamos conforme a la carne?
Nosotros podemos saber si andamos conforme a la carne, si hay un fracaso continuo en nuestras vidas. Nosotros podemos saber creyentes, no como no creyentes, pero siendo creyentes. Nosotros nos damos cuenta y sabemos si andamos conforme a la carne, si hay un fracaso continuo, un estado de fracaso en nuestras vidas. Cuando hay un estado de fracaso siempre, como Bob habló hace como una semana o dos, de arriba, abajo, un estado constante de perdón y de pecado y de perdón y de arrepentimiento y de pecado, fallando al Señor día a día, semana a semana, mes tras mes, con nosotros siempre preguntándonos cómo es que nosotros podemos arreglar esto. Así es como nosotros sabemos si andamos Gabriel, conforme a la déjame- carne. ¿Por qué el andar conforme a la carne? Bueno, permítame decir esto, pero el andar conforme a la carne es dependencia sobre nuestras propias habilidades. Y no hay nada que nosotros podemos hacer para poder ganar victoria sobre el pecado. No hay nada que nosotros podemos hacer dentro de nosotros mismos que se necesita en nuestra vida. Así que para que nosotros nos demos cuenta si andamos conforme a la carne, es simplemente saber que si estamos en un estado de un fracaso continuo, entonces andamos conforme la Pero carne. también, Gabriel, lo que dice la escritura aquí, que si tú andas en la carne, vas a vivir bajo un estado de Absolutamente. condenación. Y cuando andas en el espíritu, no significa que eres perfecto andando en el espíritu, pero significa que tu fe está en Cristo y el crucificado. Sabes que estás en Cristo Jesús y no importa cuál es tu condición, no hay condenación, porque sabes que la sangre de Jesucristo constantemente nos limpia Lo de que me todo lleva a pecado. mi próxima declaración o próxima pregunta. Si entonces nosotros entendemos que vivimos en un estado de fracaso continuo, nos lleva eso a andar conforme a la carne, entonces ¿cómo podemos saber si andamos conforme al Espíritu? ¿Cómo podemos saber? Terence hizo la pregunta y esa es, no de muchos jóvenes, pero de muchas personas, de muchos cristianos en general. Yo he visto esta pregunta numerosas veces. Hermano Swagger, Pastor Gabe, hermano Donnie, hermana Francis, hermano Lauren, hermano Bob, ¿cómo es que yo puedo saber? ¿Cómo es que yo sé si yo ando conforme al Espíritu? Esa es la respuesta a esta pregunta. Al entender, o bueno, permítame decirlo de otra manera. Si uno entiende, siendo creyente, que todo lo que nosotros recibimos de Dios fue dado a nosotros en base a Jesucristo y lo que Él llevó a cabo en el Calvario, como Jeremy lo dijo, sabiendo que no somos perfectos, pero al saber que nuestra fe está anclada en la obra terminada de Cristo, no moviéndonos de ahí, no poniéndola en reglas, regulaciones, no poniéndola en ceremonias religiosas, no poniéndola en nuestras propias habilidades, sino poniendo nuestra fe en Cristo y la cruz. Eso le permite al Espíritu Santo que comience a obrar en nuestras vidas, y cuando uno comienza a ver en nuestras vidas o en sus vidas qué cosas están yendo una vez que le plagaron, una vez que lo mantuvieron en esa cautividad, ese pecado de celo, ese pecado de envidia, ese pecado de glotonería, ese pecado de simplemente maldiciones o el pecado de lo que sea un fracaso. Hay un millón de ciertas cantidades de listas innumerables de cosas, pero si uno ve que esas cosas están cayendo, no porque lo que uno está haciendo, sino por lo que uno está creyendo, alguien puede saber que está caminando o andando conforme al Espíritu, porque el Espíritu Santo, lo que significa el andar conforme al Espíritu en realidad es que Él está a cargo de nuestras vidas, Él nos guía, nos protege, nos lleva, y si nosotros actuamos bajo la asunción de reglas y de regulaciones, entonces el Espíritu Santo está limitado en lo que Él puede hacer. Es casi como que Él está esposado y nosotros estamos esposando a la persona del Espíritu. Déjame explicar esto. El Espíritu Santo es Dios, Él puede hacer cualquier cosa, pero Él solamente va a funcionar en base a una cosa, un camino, y eso es si nuestra fe está anclada en la cruz de Cristo. El Espíritu Santo obra exclusivamente, solamente a través de la cruz de Cristo. Y nosotros sabemos esto de nuestro próximo verso, Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que nosotros sabemos y nosotros comprendemos que si andamos conforme al Espíritu, significa que no es el hacer de las cosas religiosas. El andar conforme al Espíritu no es el hacer las reglas y regulaciones o cumplirlas. El andar conforme al Espíritu es simplemente poner su fe en Cristo y lo que Él hizo en el Calvario. Gabriel, es muy importante lo que acabas de decir para poder responder a la pregunta. Realmente hay que hacerle una pregunta. Ajá. Y la pregunta es, ¿Dónde está tu fe?
¿Sabes cómo es esto de caminar en el Espíritu? ¿Qué significa? ¿Cómo defines caminar en el Espíritu? ¿Qué tiene que suceder para poder caminar en el Espíritu? Y para poder definirlo, a veces nosotros tenemos que decirles a las personas lo que no es caminar en el Espíritu. ¿Qué no define caminar en el Espíritu? Porque muchas veces, especialmente en el mundo pentecostés, tienen una definición o tienen una idea de lo que tiene que suceder para una persona poder caminar o andar conforme al Espíritu. En otras palabras, tienes que hacer una rutina diaria, tienes que hacer ciertas obras durante el día, tienes que entrar en tu lugar de Lo cual oración. todas esas cosas son Todas esas necesarias. cosas son necesarias, pero están usándolas como un medio, como vamos a decir, escalones para elevarse y llegar al punto donde dicen, como yo he estado orando en esta mañana, como Eso es yo lo he que estado yo- en la Biblia esta mañana, como yo he hecho estas 5 cosas que yo sé que estoy obligado a hacerlas, Así es. ahora puedo decir que yo estoy caminando en el Lo que no Espíritu. tiene nada que ver con eso. Claro. De hecho, todo esto regresa a eso. Y quiero decirlo, andar conforme al Espíritu no es el hacer de cualquier cosa. Es el creer. Correcto. Es el andar conforme al Espíritu, no es el cumplir ciertas reglas y regulaciones. Las disciplinas cristianas, y Bob habló acerca de esto hace unas cuantas semanas, pero estas son necesarias. Quiero decirles de que Claro. son completamente necesarias nuestra vida de oración, nuestra devoción diaria en la palabra de Dios. ¿Cómo es que nosotros vamos a saber algo si no conocemos su palabra? ¿Cómo es que nosotros podemos saber qué es lo que Dios quiere de nosotros si nosotros no tenemos una relación con Él? Testificando, esto es algo grandísimo. Al nosotros estar aquí, cualquier vez que nosotros estemos en esta cadena, en este programa, en cierto sentido estamos testificándole al mundo, a todos aquellos que están alrededor de nosotros en cualquier momento. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decir que hemos hecho la pregunta? Hemos estado alrededor de personas y les hemos hecho la pregunta, ¿cómo está tu alma? Y comenzamos a testificar, ya sea que lo acepten o no, por lo menos testificamos y estas cosas son necesarias, pero esto no nos garantiza la victoria. Si este fuera el caso, entonces en la palabra de Dios el Espíritu Santo hubiera invertido capítulo tras capítulo, versículo tras versículo, explicando de que para que nosotros tuviéramos victoria tuviéramos que hacer esto, tuviéramos que hacer lo otro, tuviéramos que seguir esto o lo otro, pero ahí no se encuentra. Ahí no se encuentra, esa no es la rutina, eso no es lo que nosotros hacemos con respecto a poder tener victoria sobre el pecado. Solamente hay una manera, un camino para poder vencer el pecado y para poder andar sobre el Espíritu, y eso es el fijarnos exclusivamente en Cristo como el autor y consumador de nuestra fe. Es el comienzo, la cruz es el comienzo y es el fin de todo. La cruz es todo, sin la cruz no tenemos nada. Es a través de la cruz de Jesucristo y esto solamente. Nuestra fe puesta ahí solamente nos Gabriel, garantiza, suena- espérame un poco, nos garantiza la victoria sobre el pecado. Sin la cruz de Cristo no hay victoria sobre el pecado. Sin Jesucristo, sin que Él haya ido al Calvario hace casi 2000 años, nosotros no tenemos, o bueno, permítame cambiarlo, pero la entrada a Dios está prohibida, con la excepción de la cruz. De la única manera como nosotros podemos tener comunión con Dios es a través de la cruz de Cristo. De la única manera como el trono de Dios puede estar abierto a nosotros es solamente a través de la sangre del Cordero, y la única manera como nosotros podemos tener una comunión correcta, una relación correcta con el Señor, y de la única manera como Dios nos puede aceptar es a través de nuestra fe en Jesucristo y este crucificado. Así que tú puedes hacerte la pregunta, ¿por qué puedes y quieres seguir hablando de la cruz tanto? Sin la cruz no hay Correcto. nada de qué hablar. Sin la cruz no hay nada de qué hablar. Así que si el andar conforme al Espíritu simplemente significa el asegurarnos de que nuestra fe, y no es una rutina, no es algo que nosotros, bueno, nos despertamos en la mañana y decimos, yo estoy poniendo mi fe en Cristo. No es, sino que es un estado de fe, una mentalidad de creencia, de que uno entra en el entendimiento de que todo lo que nosotros recibimos de Dios fue dado a nosotros en base a la obra terminada de Cristo. Eso es el andar conforme al Espíritu. Eso, y eso solamente, es andar conforme al Espíritu. Lo que me lleva a la próxima pregunta. Y esto va juntamente con lo que este correo está diciendo con respecto a, bueno, he estado batallando ya por 4 meses, me siento muy débil,
he aceptado a Jesucristo como mi Salvador completamente, pero yo cuestiono mi salvación. Bueno, primeramente, si tú has aceptado a Jesucristo, ese es el diablo queriéndote atacar y que tú dudes de tu salvación. Si tú has aceptado a Jesucristo, el diablo es muy bueno al decirte, no, no lo aceptaste. No lo aceptaste, no aceptaste a Cristo, Él no te ha aceptado a ti. Tú no hiciste esto, esto y lo otro, lo que sea. Él es muy sutil al engañarnos y hacernos creer esto. Pero uno tiene que entender de que en el momento que aceptamos a Cristo, si nosotros lo creímos, eso fue todo lo que se requirió. Correcto. En el momento que tú le dijiste al Señor, yo te acepto como mi Salvador, soy un pecador y yo sé que Jesucristo es el Salvador. Dios lo levantó de entre los muertos. Yo creo que fue en la cruz que toda mi vida fue cambiada y yo sé y creo que soy salvo. Eso es todo lo que se requiere. Tú no tienes, bueno, no hay ninguna necesidad para que cuestiones. Satanás va a venir a cuestionarte o a hacerte que cuestiones, pero tú tienes que decirle al diablo, yo soy salvo y no hay nada de lo que tú puedas hacer. Lo único que tú puedes hacer para dejar de ser salvo es dejar de creer. Pero la batalla, esa es la batalla. El ser salvo y el recibir la salvación es una cosa. El quedarse salvo es otra cosa completamente. El ser salvo es una cosa, el aceptar a Cristo es una cosa, pero el quedarse en este camino, en esta senda de la fe es otra cosa completamente. Y aquí es donde este joven se encuentra. Ha estado luchando por 4 meses, ya hace un poco más ahora. Pero ¿cómo es que nosotros dejamos de luchar? Número uno, no es la voluntad de Dios para que nosotros luchemos. No es la voluntad de Dios para nuestras vidas que nosotros luchemos. Dios no quiere que nosotros luchemos. Él no quiere que nosotros estemos acá arriba un día y mañana acá abajo. El día siguiente acá arriba y el otro día acá abajo. Y una semana acá y otra semana allá abajo. Dios no quiere que nosotros estemos luchando. No es su voluntad para que nosotros luchemos. No es su voluntad. Es su voluntad para que cada uno de nosotros, cada creyente, cada hijo de Dios que viva en un estado de una victoria continua sobre el mundo, la carne y el diablo, pero esto solamente es hecho de una manera, lo cual es la próxima pregunta que les voy a presentar con respecto a tener nuestra fe anclada en Jesucristo y este crucificado. Mi próxima pregunta, y vamos a tratar con esto en un momento, ¿cómo yo sé o qué significa que yo ponga mi fe en Cristo y la cruz? Vamos a responder esta pregunta después de la pausa. Regresamos después de esta pausa comercial. Usted está viendo Generación de la Cruz. Para más información visite crossfireYouthMinistry.com. La Biblia más vendida en el ministerio de Jimmy Swagger es la Biblia de Estudio del Expositor Edición Crossfire. Esta Biblia incluye todas las notas de estudio y mensajes del pastor Gabriel Swagger, que ayudará a los jóvenes a aplicar la palabra de Dios en su vida. Le ayuda a entender la palabra de Dios, se le explica de una manera que usted la entiende. A los jóvenes los ayuda a entender un poco más con solo escuchar al predicador, porque ellos pueden ir siguiendo el mensaje al mismo tiempo. Para pedir la Biblia de Estudio del Expositor Edición Crossfire, llame al 1-800-288-8350 o en línea en jsm.org. Queremos el mover y la operación del Espíritu Santo en cada uno de nuestros servicios juveniles y también queremos que el mover y la operación del Espíritu Santo esté presente en cada una de nuestras vidas individuales. Los jueves en la noche en la cadena Sun Life, sintonice los servicios de Crossfire. Durante los servicios de Crossfire, los jóvenes reciben un ungido mensaje que los dirige a la cruz de Cristo. Sintonice Crossfire los jueves a las 8 p.m. 7 Centro. Está viendo Generación de la Cruz. Con ustedes, el pastor Gabriel. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, voy a decir esto rápidamente y yo recibo correos como este todo el tiempo. ¿Por qué sigues tú interrumpiendo a la gente? Bueno, me disculpo, pero yo estoy en medio de un pensamiento y no quiero perder mi tren de pensamiento. Pero Jeremy iba a decir algo así que yo creo que Bobby decir algo también antes de esto. Pero antes de llegar a esta pregunta, por favor, di lo que ibas a decir. Bueno, en lo que se refiere a ese joven, realmente no conozco dónde se encuentra en el conocimiento del mensaje de la cruz. Lo que iba a decir, con muchos cristianos, cuando después de que son salvos y ellos llegan al conocimiento del mensaje de la cruz, empiezan a escuchar el mensaje de la cruz y empiezan a aplicar el mensaje de la cruz a sus corazones lo más que pueden. Se confunden al principio porque no miran esa victoria que llega enseguida y empiezan a confundirse en su mente y se preguntan, ¿realmente mi fe está en la cruz? ¿Realmente estoy andando en el Espíritu? Porque yo pensé que si mi
fe estaba en la cruz, no iba a luchar con estas cosas. Lo que tiene que comprender el cristiano es una batalla de fe. Y todavía están viendo cosas en su vida, no significa que el Espíritu Santo no está funcionando en tu vida. Adelante. Usted hizo la pregunta antes de cuál es la diferencia, cuál es la evidencia de andar en el Espíritu. Y bíblicamente dice que el pecado ya no tiene dominio sobre ti, sobre el Sí. creyente. Ese es primordial, que el pecado, la naturaleza pecaminosa no está reinando en la vida de ese hermano o cualquier creyente, hombre o mujer, joven o viejo, que ha puesto tu fe y está manteniendo su fe en lo que Cristo hizo por ellos en el Calvario. Y también hay otro elemento en Romanos 8, versículo 1, donde No dice, no hay hay condenación. ¿Sabe? Lo opuesto de condenación es justificación. Y con Así es. justificación viene esa paz de Dios. Y cuando el creyente anda en el Espíritu, no va a haber esa inquietud y Así es, eso es esa bueno. molestia en su espíritu, que tratar de conseguir la victoria sobre el mundo, el diablo, no es un esfuerzo y una inquietud en el corazón de la persona. Eso es condenación. Esa es la carne, en verdad. Pero andando en el Espíritu trae la paz de Dios en nuestros corazones, que nosotros sabemos que somos justificados, Cierto. que estamos Sí, bien cierto. delante de los ojos de Dios. No hay condenación. ¿Sabe? Como creyente que anda en el Espíritu, el creyente tiene que comprender que andando en el Espíritu no significa perfección sin Así pecado. es. No tenemos que poner expectaciones que no son reales en nuestra vida. Cuando anda en el Espíritu no iguala perfección sin pecado. Bueno, por favor, quiero regresar a lo que estabas diciendo hace un momento acerca de la justificación. La justificación es un término, un tema que está mal entendido en la mayoría de los ministerios de jóvenes, tal vez ni siquiera enseñado en la mayoría de los grupos juveniles o en la mayoría de las iglesias, para ser honesto. La justificación, primeramente, bueno, veamos este término, Correcto. es un término legal. Número uno, estamos condenados, descalificados desde antes de comenzar por el pecado. Nacimos descalificados. Nacimos con una naturaleza pecaminosa, nacemos nosotros con una descalificación automática. El hecho es de que nosotros somos condenados antes de comenzar por esa naturaleza pecaminosa. Y esta naturaleza pecaminosa que domina nuestra vida causa que nosotros hagamos cosas que normalmente no haríamos. Pero el hecho es que nosotros somos justificados. Esto significa que en la corte de ley de Dios, que en el momento que nosotros aceptamos a Jesucristo, nosotros somos declarados por Dios como no culpables. Ahora, obviamente somos culpables de pecado. Obviamente. Todos somos culpables de pecado. Pero en la corte de la ley de Dios, en el momento que nosotros aceptamos a Jesucristo, Dios nos declara como no culpables, pero no se detiene ahí. Él aún lo lleva un paso más adelante diciendo, no solamente son declarados no culpables, sino que nos declara legalmente inocentes. Cuando uno va a la corte, y bueno, yo solamente he tenido que ir como jurado una vez y se me despidió de este jurado por mi apellido. Yo estaba allá y no estoy bromeando, era en un caso criminal y se suponía que iba a ser ahí por una semana. Así que llegué yo ahí, llamaron mi número, fui yo hacia arriba y por favor regresa aquí a cierto tiempo para ser procesado, cualquiera sea el caso. Así que yo regresé hacia donde yo tenía que estar. Yo le di mi nombre a la señora y ella se me quedó viendo y me dice, ¿tu nombre? Y yo le dije, Gabriel Swagger, y bueno, ¿estás familiarizado? Y le dije, claro que sí, es mi abuelo. Y le dije, bueno, ya no eres bienvenido aquí. Así que ella Wow. me dijo, ya no te necesitamos. Y bueno, yo me pregunté porque estaba yo escuchando a otras personas delante de mí, allí en esta sala de espera, y había varias cientos de personas ahí, pero un señor se encontraba ahí y él ya había sido llamado ya como 6 veces, es la 6ª vez que se encontraba ahí. Y él estaba diciendo, bueno, yo estaba escuchando la conversación y él dijo, en un jurado la mayoría de la gente no quiere a los predicadores y no quieren a las celebridades, porque los predicadores siempre buscan la Biblia. Y él dijo, bueno, siempre hay un correcto y un incorrecto, y si no está bien en la Biblia, ellos siempre, bueno, lo que sea, pero tampoco les gustan a las celebridades. O quieren a las celebridades porque traen mucha atención. Y la señora se me quedó viendo y me dijo, ¿estás relacionado? Y yo le dije, sí. Yo le dije, claro que sí.
Y ella me dijo, ¿a qué te dedicas? Y yo le dije, bueno, soy el pastor de jóvenes. Y ella me dijo, bueno, mejor vete porque no tienes nada que hacer aquí. Yo estaba agradecido por eso, cualquier sea el caso. Pero en una corte, si las evidencias están en contra de una persona legalmente, ellos son culpables. Ellos tal vez sean declarados no culpables, pero no son declarados legalmente inocentes. Simplemente son declarados no culpables por evidencia de duda razonable o cualquiera sea el caso. Pero en la corte de ley de Dios está el juez y su abogado simplemente nada más y nada menos es Jesucristo. Y Satanás está allá del otro lado, el acusador de la hermandad. Y Dios lo ve a uno, si uno ha aceptado a Jesucristo, se le queda viendo y lo declara no culpable, pero también legalmente inocente de todos los cargos. Y no se detiene ahí. Él todavía lo toma un paso más allá, no culpable, inocente, como si no, número 3, es como si jamás hubiera pecado un día en toda su vida. Alabado Amén. Dios, esa es Amén. justificación, no culpable. En el momento que tú le dijiste que sí a Jesús, Él lavó todos tus pecados. Él te limpió de todo pecado, pasado, presente y futuro. Y Él expió por todo pecado, pasado, presente y futuro. No eres culpable, eres legalmente inocente. Es como si jamás hubieras pecado un día en tu vida. Y aún lo lleva un paso más allá y nos declara perfectos. Ahora, aunque nosotros sabemos que no somos perfectos, pero Cristo es perfecto. Cristo es perfecto. Y cuando yo fui salvo, yo ya no más estoy en el mundo, pero he sido puesto por causa de la cruz de Cristo, en Cristo. He sido puesto en Cristo, he sido crucificado con Cristo y he sido sepultado con Cristo y ahora he resucitado con Cristo, novedad de vida, todo en la mente de Dios. Correcto. Y porque Cristo es perfecto, Dios me ve a mí como perfecto, porque Él ve la sangre de Jesús. Él ve la preciosa sangre del Cordero. Él no ve mis obras. Él no ve mis reglas, mis regulaciones. Él no ve nada de esa basura. Él ve la sangre de Jesucristo. Y él cuando ve la sangre, todo él, bueno, él dijo, cuando yo vea la sangre, pasaré de vosotros. La sangre ha sido aplicada a las puertas de mi vida. Y por eso Dios me ve a mí como perfecto. Ahora no, perfección sin pecado. Hay una diferencia. No hay nadie que sea perfecto sin pecado aparte de Jesucristo. Él es el único que es perfecto y sin pecado. Nosotros no somos perfectos sin pecado. Perfectos con respuesta a nuestra posición en Cristo, porque Dios ve a Jesucristo, no a mí. Y yo estoy en Cristo, por lo tanto, Él ve a Cristo. Y Él me ve a mí siendo perfecto. ¿Tiene eso sentido? Bueno, regresando a la justificación. Pablo dijo correctamente, lo opuesto de la justificación es condenación. Yo no sé qué tantas veces, y bueno, yo sé que cada uno de nosotros en este panel podemos decir que hemos atravesado ese estado de Correcto. condenación, que nosotros hemos puesto demasiada culpabilidad sobre nosotros mismos, como dijo Jeremy, como Bob dijo, parece que nosotros ponemos expectaciones en nosotros mismos que nosotros no podemos cumplir. Gabriel, no solamente la iglesia, ¿sabe? Hablamos que la iglesia realmente no entiende santificación, pero en realidad no comprenden Cierto. justificación. Y si comprenden justificación, lo tienen como cuando aceptaron al Señor como Salvador. Pero para comprender apropiadamente justificación y de andar en santificación, tienes que aprender cómo andar en justificación. Así Tienes es. que aplicar la cruz todos los días sabiendo que has sido perdonado. Y cuando aprendes a andar en justificación, yo creo que la santificación va a trabajar en tu vida. La razón. Keith quería decir algo, perdón, Keith. La razón por la cual es importante justificación es porque el medio por el cual empezamos en el Espíritu es a través de justificación. Es por eso que Cierto. Pablo en Romanos 8, aquí en versículo 1 y 2, los puso juntos, no condenación y después andando en el Espíritu, porque están amarrados. Cierto. Gálatas capítulo 3, versículo 3 es un versículo bien importante. Cierto, sí, Cuando sí. anda en el Espíritu. Pablo hace la pregunta, tan necios sois, Habiendo comenzado en el por el Espíritu, Espíritu, ahora quiere ahora ser os perfecto por la carne. perfeccionáis por la carne. Justificación es tan importante porque ese es el medio por el cual nosotros entramos en el Espíritu para comenzar siendo justificados por fe. Entonces, este hermano que mandó ese correo electrónico,
y está sintiendo que ese peso está sobre sus hombros, soy salvo, estoy caminando en el Espíritu, hermano, quítate ese Así es. peso, Sí, solamente ponlo a un déjala. lado, ponlo a los pies de Jesús, porque hermano, estás justificado por fe. Si tú crees en Cristo y lo que Él hizo por ti en la cruz, entonces Dios no te mira como condenado, casi salvo, casi justificado, pero te mira 100% justificado. Solo anda en Él todos los días. Pablo escribió en Romanos 5:1, justificados es. pues por la fe. Así es. Tenemos paz para, Señor mío, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es, uno es justificado por fe, tenemos paz con Dios y todo viene a nosotros en base a Jesucristo y este crucificado por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe en esta gracia en la cual estamos firmes. Amén. Y qué poderosa Amén. declaración en la cual estamos firmes. Amén. Y bueno, esto simplemente estamos Maravilloso. nosotros firmes, Amén. descansando en el hecho de que somos justificados por fe, no por obras, para que nadie se gloríe, pero por fe. Nosotros tenemos paz para con Dios a través de Jesucristo. Estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¡Qué declaración! También recibí un correo electrónico que dice, ¿cómo sé que estoy agradando a Dios? Y obviamente muchas veces he pasado por eso y he buscado en la Escritura lo que realmente agrada a Dios. Y yo sé que en la Escritura, Dios dijo después de que Jesús había sido bautizado, Él dijo, este es mi Hijo En quien yo me complazco. complazco. Y continuó diciendo en Corintios, dice que el mundo estaba tratando de buscar un Dios y dice que le plació a Dios por la predicación, la locura de la predicación del Evangelio. Dice que le Me agradó a Dios. Dios. Y en tercera de Juan dice, no encuentro mayor gozo que cuando mis hijos caminan en verdad. Y esas son las escrituras que yo he considerado y la pregunta se hace, ¿cómo sé que estoy agradando a Dios? Dios está agradado con Jesús. Eso es lo que le agrada. Y cuando nos identificamos con Jesús por nuestra fe, somos puestos en Cristo. Romanos 6, hablamos todo el tiempo de eso. Y si estamos en Cristo por fe, entonces, de acuerdo a la Escritura, Dios se agrada con nosotros. ¿Por qué? Porque está agradado de Jesús. Gabriel, este joven necesita reconocer lo que dijiste anteriormente. Es algo, realmente no se puede decir de una manera mejor de lo que lo dijiste. Cuando has sido puesto y tu fe está en Él, Dios te mira. Él no está mirando ese fallo. Él no está mirando aún la condenación que tú pones sobre ti mismo. Él está viendo la sangre de Jesús. Y siempre lo predico de esta manera, cuando llego a predicarlo. Aunque tú no eres perfecto, la Cierto. sangre de Jesús que está sobre ti es perfecta. Y aunque tú no eres una persona perfecta, la fe en Cristo y lo que le hizo en la cruz del Calvario es una fe perfecta. Sí. Y aunque tú en tu situación eres imperfecto y no reconoces el hecho de que la fe en Cristo y lo que él hizo en la cruz del Calvario, esa es una perfecta Eso fe. es. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Y a esto nos lleva siempre a la otra pregunta, porque hemos estado hablando de fe y la fe en Jesucristo. Y de eso es lo que se trata todo esto. Generación de la Cruz. Esto es el énfasis de este programa. Cada sábado que nosotros nos presentamos delante de ustedes, este es el tema de este programa. Fe en Cristo y este crucificado. Pero ¿qué es lo que significa el poner mi fe en Cristo y la cruz? Porque yo sé, nosotros recibimos correos como este cada semana. ¿Qué significa el poner mi fe? Yo sé que ustedes hablan de fe en Cristo. ¿Qué es lo que uno hace? ¿Qué significa? La respuesta es muy sencilla y les voy a dar una ilustración personal. Cuando yo comencé a entender el mensaje de la cruz, quiero decirles de que jamás se me va a olvidar, fue un domingo por la mañana cuando mi abuelo, yo les puedo decir exactamente, llevarlos al exacto lugar donde yo me encontraba cuando él estaba predicando. Y él estaba en realidad abajo de la plataforma, hacia la derecha. Yo estaba en la plataforma, por supuesto, con el resto de los hermanos y estaba sentado yo ahí. Yo no entendía el mensaje de la cruz aún. Solamente estaba yo, bueno, había regresado creo que unos cuantos meses aquí a Baton Rouge en eso entonces. Y mi abuelo estaba allá y de repente se volteó hacia la cámara y era como que estaba apuntando derecho a mí. Yo lo podía ver en el monitor y era como que me estaba apuntando a mí.
Y él dijo, la respuesta, la que tú estás buscando, se encuentra solamente en la cruz de Jesucristo. Él dijo, ahí es donde se encuentra, ahí está tu victoria. Se encuentra en la cruz, se encuentra en lo que Jesucristo ha hecho. Y era como que la luz se encendió. Era como que yo lo entendí, bueno, por lo menos lo veo. Las cubiertas habían sido quitadas, lo veía, pero no lo entendía. Pero yo sabía que era correcto y era algo lo que ministró en mi espíritu y fue en lo profundo de mi espíritu lo que decía, esto es, esto es. Esa semana jamás se me va a olvidar que entré a su oficina y él estaba dictando uno de los comentarios. Y recuerdo que le pregunté, le dije, abuelo, tengo una pregunta que hacerte. Y si yo alguna vez tengo una pregunta espiritual, siempre voy a mi abuelo, porque él tiene la respuesta, porque él siempre me dirige la Biblia y me va a dar una respuesta bíblica para atender mi pregunta. Pero bueno, yo entré hacia su oficina y me senté en una de sus sillas, las cuales él tiene ahí, y le dije yo, abuelo, mm, estoy escuchando esto, lo he leído en los comentarios, fe en Cristo y la cruz, y qué es lo que significa el poner la fe en Cristo y la cruz. Y él se rió, se sentó hacia atrás, puso sus pies en el escritorio, puso el pequeño grabador abajo y dijo, Gabriel, significa esto. Significa el entender de que todo lo que tú recibes fue hecho posible por la cruz. Esta es la respuesta más sencilla. Lo que significa, ¿qué significa el poner mi fe en Cristo y este crucificado? Es simplemente el entender de que todo, bendición, salvación, el bautismo en el Espíritu Santo, sanidad, liberación, cualquier cosa que sea que necesitemos, todo lo que nosotros necesitamos cuando se trata acerca de esta vida cristiana fue hecha posible por Jesucristo y lo que Él hizo en el Calvario. Sin la cruz no hay nada. Sin la cruz no hay salvación. De la misma manera no hay bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo fue hecho posible por el sacrificio de Jesucristo. Cuando Él se hizo a sí mismo el sacrificio de todo, cuando Él expió por el pecado pasado, presente y futuro para aquellos que fueran a creer, eso presentó e hizo posible que el Espíritu Santo pudiera entrar en una dimensión que jamás se había visto antes en la historia. Todo. Todo. ¿Se dan cuenta ustedes de que antes de la cruz, la entrada a Dios estaba prohibida? Estaba prohibida. Simbólico del velo que estaba, que separaba al hombre del lugar santísimo. Ahí era donde Dios moraba, el lugar santísimo, donde el arca del pacto, ahí es donde Dios moraba. Entre los querubines y el propiciatorio, ahí es donde Él moraba. Ningún hombre podía entrar al lugar santísimo. El único hombre que podía entrar era el sumo sacerdote y él solamente lo podía hacer una vez al año y con sangre. Él tenía que haber hecho un sacrificio para sí mismo y cuando fue sacrificado o aceptado por Dios, entonces él podía hacer sacrificio por el pueblo. Y ese sumo sacerdote, el cual Bob sabría más que yo de esto, pero ese sumo sacerdote se quitaría sus vestiduras hasta que solamente quedaran las vestiduras de lino. Y al fondo o la parte inferior de esa vestidura estarían campanas con una cuerda atada a su cintura. Y si esas campanas sonaban constantemente, significaba que Dios había aceptado el sacrificio de ese sumo sacerdote. Y entonces también el del pueblo. Si las campanas dejaban de sonar, eso significaba que Dios no aceptó el sacrificio y que ese sacerdote había sido muerto. Él solamente podía entrar una vez al año en el gran día de la expiación y con sangre, por él mismo y por el pueblo. Pero cuando Jesucristo fue al Calvario, cuando Jesucristo derramó su sangre, ningún hombre le quitó la vida, sino que Él la dio por ti. No fue, bueno, papá lo dijo correctamente hace unos cuantos meses en la iglesia, no fue un suicidio, no fue un asesinato, no fue un mártir, Él no era nada de eso, Él era el sacrificio. Y cuando Él dio su vida, y hay
pensamiento entre muchos eruditos que las últimas palabras que Cristo dijo antes de morir fue consumado es. Padre, en tus manos yo entrego mi espíritu. Y la Biblia dice que él expiró. Y fue en este momento que cuando la oscuridad cubría la tierra, que Dios no podía ver sobre su propio Hijo, quien era el que llevaba el pecado sobre él, que fue el sacrificio por todo pecado. El pecado del mundo, como Juan dijo, descansó sobre sus hombros. Cuando él clamó a gran voz diciendo, consumado es, él terminó lo que vino a hacer. Fue el Calvario. Y fue en ese momento que el velo en el templo fue roto desde arriba hasta abajo. Creo que era de 4 pulgadas de gruesor el velo. 4 yuntas de bueyes no podían romperlo. Pero aún así Dios lo rompió desde arriba hasta abajo, significando que cualquier persona ahora podía entrar a la misma presencia de Dios. Amén. En base de Jesucristo. Aleluya. Alabado Dios. Alabado cualquier Dios. Cualquier persona pecadora ahora puede entrar confiadamente al trono de gracia en base del sacrificio de Cristo. Cuando esto sucedió, en el momento que tú, siendo creyente, das evidencia de tu fe en esa obra terminada, esto significa que cualquier cosa que necesites, Dios ya lo ha provisto. Dios ya lo ha provisto a través de la fe de su Hijo, Jesucristo. Saben que en Hebreos capítulo 10, Buen capítulo. 19 y 20, Sí. lo dice perfectamente en las Escrituras. El escritor de Hebreos dice así, Cierto. así que hermanos, teniendo libertad Así para es. entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, Eso es. por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Eso es. Y usted mencionó el velo físico que estaba en el templo, que Dios rompió de arriba para abajo. Así Él lo es. hizo, pero el escritor de Hebreos dice aquí que el velo verdadero era Eso su es. carne. Así es. Y yo sé, muchas veces los creyentes piensan exclusivamente del velo del templo, y era importante, pero la razón que el velo del templo en ese día durante la muerte de Jesucristo fue roto de arriba para abajo era porque el velo verdadero, su Así carne, es. fue rota y su vida derramada. La vida de la carne está en la sangre y su sangre derramada para que Cierto. mientras él moría, para que su vida podría ser derramada Y en saben, quiero nosotros. que veamos esto, este capítulo 10 de Hebreos. Tratamos con eso cuando estamos en la radio. Así es. Tal vez tratamos con ese capítulo por meses. Porque hay tanto dentro de él. Y el versículo principal que resalta, y Bob, él lo dijo correctamente, y esto nos lleva a lo que Bob estaba diciendo. Se encuentra en Hebreos capítulo 10, versículo 12. Pero no cualquier hombre, pero Así es. hablando de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, lo pueden ver ahí mismo en la pantalla, para siempre. Bueno, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre y jamás. Una vez Así su es. sacrificio lo ganó completamente, se Aleluya. sentó y está sentado a la diestra de Dios. El sacerdote, sus sacrificios continuaban diariamente. Siempre estaban haciéndolo, siempre estaban conduciéndolo, siempre estaban trabajando, porque, bueno, el pecado completamente no había sido expiado. Solamente se podía cubrir a través de la sangre de bueyes y los machos cabríos. No lo podían quitar. Pero cuando Jesucristo murió, cuando él dio su vida y se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados para siempre, un solo sacrificio, se sentó, queriendo decir, ya terminó, consumado es, la deuda ha sido pagada, la deuda de pecado que nosotros debíamos había sido pagada. Él pagó la deuda que él no debía. Yo debía una deuda que yo no podía pagar. Pero gracias a Dios que en el momento que yo me fijé en Cristo, en el momento que yo puse mi fe en lo que Él hizo por mí en el Calvario, en el momento que mi fe
fue anclada en la cruz de Cristo. Todos mis pecados fueron lavados, no solamente cubiertos, pero lavados completamente, echados al mar de perdón del Señor. Él no se acuerda de nuestro pecado. Fue terminado, consumado es, ya se le olvidó a él. Y saben, al hombre no se le olvida el pecado. Al hombre jamás se le va a olvidar y no va a poder perdonar. Si Keith me hace daño, yo siempre me voy a acordar de lo que Keith me hizo. A mí, negativamente. Pero gracias a Dios que no lo ha hecho. Lo único que ha hecho a mí negativamente es de que es un fan de Alabama. Es lo único, pero no lo vamos a tener en contra de él. No estamos seguros si eso es negativo. Bueno, lo es para mí. Es la programación. Sí, todos ustedes que son fanáticos de Alabama no se enojen. Pero si Keith hace algo negativamente para mí, yo me voy a acordar de eso. Pero yo he hecho algo en contra de Dios. Yo le fallé a Dios. Yo pequé en contra de Dios. Toda mi vida era simplemente un pecado en contra de Dios. Pero en el momento que yo acepté a Jesucristo, fui justificado. Y esa paz, ahora yo tengo paz para con Dios y yo puedo estar firme en eso, descansando en esto, al saber de que yo sin lugar a duda, de que mis pecados, de acuerdo a Dios, son lavados completamente, se han ido y Él jamás se acuerda de ellos. Satanás tal vez los recuerde, pero Dios ve a toda nuestra vida y dice, yo no veo eso, todo lo que yo veo es la sangre de Jesucristo. Y así es de importante, en este último minuto que tengo, así es de importante la cruz. Así es de importante la cruz. Cuando predicadores ignoran la cruz, ellos hablan acerca de la cruz y dicen que no necesitamos eso más. Ellos están negando lo mismo por lo cual nosotros no solamente estamos salvos, sino por lo que nosotros vivimos nuestra vida. La cruz es el enfoque central de nuestra vida. Sin esto, estamos perdidos. Vamos a recoger este tema la próxima semana. Bueno, en realidad no la semana siguiente, pero en 2 semanas porque voy a estar fuera de la ciudad, en Nueva York, en el área de Niagara Falls, Nueva York. Y si se encuentran en esta área de Niagara Falls, por favor, vengan y acompáñenos comenzando agosto 9. Ahí va a estar predicando mi abuelo el viernes en la noche a las 7 p.m. Bob estará haciendo un seminario también a las 10 de la mañana, el sábado en la mañana, de las 10 a las 12, creo que es. 2:30. A las 2:30, de las 10 a las 2:30. Y yo estaré ministrando el sábado en la noche y el domingo en la noche. Les amamos, Dios les bendiga. Nos vemos la próxima en el Señor. Gracias por acompañarnos en Generación de la Cruz. Para más información de Crossfire Youth Ministry, visite crossfireyouthministry.com y acompáñenos cada jueves en la noche para la transmisión de Generación de la Cruz a las 8 de la noche en la cadena Sun Life.